¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Son las 8 de la mañana con un minuto en vivo, por supuesto. Estamos comenzando Agenda Económica en otra semana, en este día lunes 29, ya casi en el cierre del mes de mayo. Gracias por acompañarnos a esta hora. Vamos a revisar los resumen de noticias y luego empezamos a profundizar en los temas en una semana que va a estar particularmente noticiosa. Ya les contaremos por qué. Vamos de inmediato a nuestros titulares para el día de hoy. Vamos a partir hablando respecto a una iniciativa de ley que se vota hoy día en la comisión mixta del Congreso, que entre diputados y senadores tienen que zanjar diferencias respecto al proyecto de ley que crea el servicio de biodiversidad. Y esta es una iniciativa muy relevante para distintos sectores productivos, pero en particular lo ha sido para el sector salmonero, que acusa que se vería afectado gravemente por la implementación de esta normativa. De hecho, la semana pasada se registraron protestas en algunas ciudades, como en Puerto Montt, por ejemplo, a propósito de esta iniciativa. Desde el gobierno la defienden. Después de más de 12 años de tramitación, insisten en que las actuales concesiones no se verán afectadas por esta iniciativa, sino las concesiones a futuro, y en particular aquellas que están instaladas hoy día en parques que son zonas resguardadas. Vamos a conversar con la industria salmonera, con representantes del gremio, sobre su visión respecto a lo que significa esta iniciativa. También les vamos a contar detalles sobre el trámite también en el Congreso del proyecto de salario mínimo. En la Cámara de Diputados también hubo algunas modificaciones al proyecto, luego en el Senado se hizo una revisión y por lo mismo se conforma una nueva comisión mixta. Tercer trámite ya para esta iniciativa que busca llevar, recordemos, el salario mínimo a los 500.000 pesos en julio del próximo año. ¿Cuáles son los puntos en discusión? Eso lo vamos a revisar también en unos minutos. Y por otro lado, hoy día a las 0 horas, en estricto rigor de este lunes, comenzó el Cyber Day 2023, un evento que lo que busca es generar, como sabemos, descuentos importantes, liquidación de algunos productos también en un momento de cambio de temporada y generar ofertas, en definitiva, importantes para los consumidores. En el contexto económico actual, se espera en todo caso que las ventas estén un poco por debajo de lo que se había registrado el año 2022. Así deberían bordear cerca de 400 millones de dólares en ventas totales de esta edición 2023, que ha sumado a más tiendas, pero que también ha sumado a otros productores a nivel regional, como una de las principales novedades para este año, desde la región de los lagos, por ejemplo, de Valparaíso. Ya les contamos más también en minutos. Y por último, en noticias internacionales, algo de alivio llega desde Estados Unidos después de que se supiera que el presidente Joe Biden ya habría alcanzado un acuerdo con la oposición, con el Partido Republicano, para poder aumentar el techo de deuda. Este era un asunto bien urgente, podía eventualmente provocar un escenario catastrófico de un default en la primera economía del mundo, un escenario que todos querían evitar, por supuesto, en ambos sectores políticos, pero no se había logrado llegar a este acuerdo. De ahí entonces el alivio con que las bolsas empiezan a mirar lo que ocurre en el país del norte. Ya les contamos más también sobre el detalle de ese acuerdo. Y nos vamos a los números del día, con los que partimos siempre las bolsas para comenzar esta jornada. Esto es lo que está pasando a esta hora en Europa, donde hay número en terreno negativo, por un lado, en el Eurostoxx, que pondera distintos indicadores bursátiles, 0,22% de caída. Londres, por otra parte, sube 0,74%, parecido al impulso que recibió hoy el Nikkei de Japón, mientras que el Hang Seng en Hong Kong tuvo una caída de 1,04%. El IPSA, en tanto, el viernes cerró con una caída de 0,19%, sigue eso sí por sobre los 5.600 puntos. El dólar, en tanto, cerró en 804 pesos al cierre de la semana anterior y la UF hoy día se cotiza en 36.025 pesos, los datos para partir esta jornada. Bien, vamos de inmediato entonces a abordar esta iniciativa de ley de biodiversidad que ha generado una controversia particularmente entre el gobierno y la industria salmonera. No es el único sector productivo que se podría ver afectado, sin embargo, es este probablemente el que ha levantado las señales de alerta más intensas respecto a lo que puede significar la implementación de esta normativa. Después de 12 años de tramitación, recordemos, de este proyecto que enfrenta ahora una instancia en la que el Congreso, entre la Cámara de Diputados y el Senado, tendrán que zanjar en definitiva cuáles son los temas más importantes de esta ley que crea el servicio de biodiversidad y que podría tener un impacto también, por cierto, en el sector acuícola en particular. Vamos a conversar de este tema junto a Arturo Clement, presidente de Salmon Chile y director de Ventisqueros, que nos acompaña hasta ahora. Bienvenido, gracias por el contacto.
Hola Sebastián, buenos días. Buenos días. Bueno, estamos en una instancia definitoria para esta ley y desde el sector han puesto las señales de alerta respecto al impacto que esto puede tener. Creo que para nuestra audiencia sería bien interesante poder saber cuáles son los puntos y los argumentos que ustedes plantean críticos respecto a este proyecto que hoy día se vota en la comisión mixta. Ya, bueno, gracias. Lo primero es señalar de que aquí no hay que nosotros estemos siendo incompatibles con el medio ambiente, todo lo contrario. Nosotros creemos que es súper importante que la conservación, el cuidado del medio ambiente sea compatible con el desarrollo productivo, y yo creo que ese es el objetivo que nosotros tenemos. En segundo lugar, señalarle de que nosotros estamos en dos reservas que están autorizadas, que es la reserva de Capuescar en Magallanes y la reserva de Guaiteca. Y en esa reserva estamos porque el Estado nos autorizó, no es que nosotros nos hayamos instalado, sino que es el Estado el que nos autorizó. Entonces, habiendo hecho esas dos aclaraciones, nosotros creemos que hay un tema de fondo, y en particular de este artículo, el primer tema de fondo, que el gobierno a fines del año pasado nos invita a discutir una nueva ley agrícola, a lo cual nosotros celebramos y estuvimos absolutamente de acuerdo, porque creemos que el país tiene que tener una visión de largo plazo en el desarrollo de la salmocultura, discusión que en general nunca hemos tenido, y a nosotros son los primeros que nos importa. Pero hace 2 semanas, súbitamente, el gobierno presenta una indicación de la ley acuícola en el proyecto de biodiversidad y áreas protegidas. Esa fue la primera sorpresa. Por lo tanto, quiero aclarar que aquí, en el proyecto de biodiversidad y áreas protegidas, estamos discutiendo un proyecto del área acuícola que el mismo gobierno nos invita a discutirlo en los próximos meses. O sea, estamos adelantando la discusión. ¿Y por qué es tan importante? Porque dentro de la ley acuícola, el ordenamiento territorial debiera ser un eje central de la discusión. Sí. Y aquí se está discutiendo, antes de la ley acuícola, un ordenamiento territorial. De acuerdo, pero yo no digo... veamos algunos sí. puntos, Arturo. Pero es pertinente en todo caso que se revise qué se hace con las concesiones acuícolas en zonas que quieren ser protegidas por esta ley, ¿no? La ley de biodiversidad. ¿Hace sentido eso? No, porque eso no puede ser discutido sin tener en cuenta todo el entorno que hay en torno a la agricultura. Tú no puedes discutir una parte del ordenamiento territorial en una ley y otra en otra, ¿ya? Porque acá lo que nos está pasando a nosotros es que, y no digo que no lo vayamos a discutir, yo digo que discutámoslo dentro del contexto global de la agricultura, no discutamos dentro de una fracción de la discusión. Y acá el punto central que el gobierno señala en este artículo 158, ellos dicen, sí, hoy día no les va a pasar nada y mañana tampoco, lo cual es parcialmente cierto, pero lo que no comentan es que dentro de las concesiones que están en la reserva hay 132 que se renuevan en los próximos 15 años, y que de acuerdo a esta ley ingresada por el Ejecutivo no se renovarían. Claro. Por lo tanto, dejaríamos de tener 132 concesiones. Esa parte no se comenta. Ya, pero y ahí, eso representa... ahí hay un punto que yo creo que llegamos al fondo del asunto, Arturo, que tiene que ver con la compatibilidad entre el desarrollo de esta industria acuícola, no cualquiera, sino una de especies que son exóticas, digamos, en áreas protegidas. ¿Ustedes creen que es compatible efectivamente la protección de la biodiversidad en lugares que son frágiles desde el punto de vista ecosistémico con el desarrollo de la industria salmonera? Creemos que sí, y aquí hay que tener súper claro de qué superficie estamos hablando. En Chile, en el sur de Chile existen 20 millones de áreas protegidas, 20 millones. Adicionalmente, hay 4 millones que están otorgadas para los pueblos originarios, o sea, hay 24 millones de hectáreas. La salmonicultura ocupa 4.500 hectáreas. Un 0,0018 de las áreas protegidas. O sea, ¿eso en términos de unidades o de superficie, Arturo? En términos de superficie. Nosotros ocupamos 4.500 hectáreas, y entre áreas protegidas y áreas para el pueblo original hay 24 millones de hectáreas en el sur de Chile. O sea, no es que nosotros estemos inundando, cubriendo, es una mínima porción. Y claro que hay que cuidarla, pero establezcamos los mejores estándares. Pero esto de transformar el sur de Chile en un parque
yo creo que no es justo. Yo creo que tenemos que trabajar en conservación, Bueno, pero también tenemos que trabajar en generar la calidad de vida del sur de Chile. Preguntémosle al sur de Chile qué es lo que quiere hacer. Esto de- se está haciendo en Santiago y Valparaíso. ajá. Pregúntenle a la gente del sur qué opina. Ahora, lo que plantean, por ejemplo, quienes respaldan este proyecto, ayer lo decía el ministro Marcelo Mena, es que el riesgo ambiental del desarrollo de la industria salmonera es grande, ¿no? Y así lo han demostrado lo que él calificaba como crisis ambientales que se han producido, por ejemplo, a raíz del virus ISA o de la fuga de algunos peces también desde algunos sectores productivos que generan un impacto importante en su entorno, ¿no? Por la consideración exótica, como decíamos, de esta especie. ¿No hay un punto ahí, Arturo, también? En base a la historia sobre todo que ha tenido esta industria. A ver, nosotros hemos cometido errores, hemos ido aprendiendo, somos dentro de toda una industria nueva. Por lo tanto, me hago cargo de esos casos, pero que no tienen necesariamente que ver con lo que sea conservación y desarrollo económico. El ¿No? caso del virus ISA fue un virus que ingresó y que colapsó nuestro sistema, y el caso de las mareas rojas, el mismo panel de científicos demostró que no era producto de la salmonicultura, así que esos dos ejemplos son bastante malos. Lo que yo creo es que nosotros con ciencia tenemos que determinar esto. Y yo no conozco ningún paper hoy día que diga que hay una incompatibilidad en que en las reservas haya salmonicultura o cualquier desarrollo acuícola. Entonces, lo que nosotros sostenemos es que busquemos con una discusión seria, profunda, sin eslóganes, sin mitos y con mucha ciencia, ver cuál es la estrategia de desarrollo de la agricultura en nuestro país. No olvidemos de que todos los organismos internacionales dicen que la agricultura es el futuro de la alimentación mundial. Y nosotros hoy día lo único que estamos viendo es que nos restringen y nos restringen. Noruega definió su plan estratégico hace 2 años, hay que Ajá. duplicar su producción para el 2050. Y nosotros lo único que tenemos hoy día es restricciones y restricciones Arturo, y perdiendo como país una oportunidad. para seguir haciendo este contraste de argumentos respecto a lo que plantea el Ejecutivo, que defiende esta iniciativa, eso creo que ha quedado bien claro. La ministra Maísa Rojas ayer en el diario Mercurio decía que la exclusión de estas especies exóticas como los salmones se fundamenta en evidencia científica que identifica a esas especies, las exóticas, como una de las 5 amenazas para la biodiversidad a nivel global. Me encantaría tener más, conocer más la evidencia científica. Eh, Incluso ella habló de especies exóticas invasoras, pero yo le debería señalar de que los salmones no están al libre albedrío en el mar, están dentro de jaulas. Eh, las vacas son especies exóticas, los caballos, los cerdos, los pollos. En general, la alimentación mundial se basa también en especies exóticas, así que generalizar como lo hace la ministra es como bastante osado. Yo creo que acá tenemos que analizarlo bien todo. Ujú. Una especie exótica no necesariamente es algo negativo. La agricultura se basa en especies nativas y exóticas en todas partes del mundo, ¿ya? Y excluirlas a priori, yo creo que no corresponde. Ajá. Arturo, por último, ¿qué impacto podría tener en el corto plazo el desarrollo de esta ley? Porque también desde el gobierno plantean que acá hay gradualidad suficiente. De hecho, usted mencionaba que las concesiones que podrían estar en riesgo, algunas de ellas tienen vencimiento a 15 años, es decir, a un plazo quizás suficiente como para reorganizar la vida social y económica alrededor de esta industria. Es bien insólito eso. Cuando a ti te dicen, oye, tú de aquí a 15 años se te va a reducir tu producción entre el 40 y 50%, lo primero que pasa es que se paran las inversiones y es el inicio de una destrucción de una industria. Entonces, mientras en otros países hablan de cómo vamos a desarrollar la agricultura, acá hoy día estamos diciendo nosotros cómo vamos a disminuir la agricultura. O sea, cuando uno hace algo así, por lo menos responsablemente debiera decir, mira, yo voy a sustituir esta industria que estoy eliminando, la voy a sustituir por otras actividades. La voy a sustituir por el turismo, por la ganadería, Ujú. por no sé. Pero acá hay que entender súper claro, el sur austral depende fundamentalmente de la salmonicultura. Entonces, cualquier disminución que se pretenda hacer es disminuir la calidad de vida de la gente del sur. ¿Y por qué no le preguntamos esto a la gente del sur? ¿Qué opina de esto? ¿Como una suerte de plebiscito?
como sea, en una discusión con científicos, con las autoridades, porque acá, desde Santiago, un gran ejemplo de centralismo, se está definiendo qué es lo que va a pasar con la vida del subchileno. Bien. Arturo, Es bastante insólito esto. Arturo, muchas gracias por conversar con nosotros. Veremos qué es lo que ocurre hoy día en la comisión mixta cuando se retoma la tramitación de esta ley. Gracias por el contacto. Gracias a ustedes. Hasta luego. Adiós. 8:16, vamos a una pausa y ya seguimos con Agenda Económica. Bien, estamos de vuelta, 8:19, y vamos a revisar los coletazos que continúan después de que la semana pasada se conocieran algunos antecedentes sobre la implementación del plan de gas a precio justo. Esta iniciativa que impulsó ENAP, que va a continuar después de los datos que mostró el plan piloto, aunque reformulado. Ha traído hartas consecuencias políticas también. De hecho, esta semana los ministros Jackson y Pardo tendrán que comparecer en el Congreso para dar algunas explicaciones respecto a esta iniciativa. Recordemos que la oposición ya acudió a la Contraloría. De esos comentarios y coletazos políticos nos cuenta María Paz Ortiz. Avanzaremos inicialmente en un proyecto liderado por la ENAP que distribuirá cilindros de gas a 100.000 familias a precios justos durante este año. Fue la promesa del presidente Boric en su primera cuenta pública el año pasado, pero a casi un año de este anuncio, el gas para Chile abrió un nuevo flanco para las críticas. Esto por el costo total del proyecto, que significó un desembolso de 117.000 pesos por cada cilindro comercializado. Y aunque el ministro de Hacienda asumió que el piloto no fue exitoso, desde el mismo gobierno también plantean que la interpretación de las cifras tiene fallos. Es como si yo comprara una cocina a 400.000 pesos y dijera que el primer plato que cociné cuesta 400.000 pesos, ¿no? El gerente general de ENAP, que ha dado cuenta respecto a lo que él menciona como una tergiversación de lo que son los costos de inversión con los que son gastos de operación, y por lo tanto yo tengo la impresión de que con las explicaciones que pueda dar tanto el gerente general de ENAP como también con lo que se pueda comunicar desde el Ministerio de Energía va a esclarecerse la situación. En lo concreto no fueron 100.000, sino poco más de 6.000 los beneficiados por el gas en Quintero, Chiguayante y San Fernando, que pagaron cerca de un 35% menos que el valor comercial, pero los costos de distribución elevaron todos los gastos de la operación. Si no sabían nada, entonces contraten a una persona que sepa y una planilla Excel para que coloque en las celdas, ¿cierto?, lo que son los ingresos y los costos. Demostró ser un desastre. Y la pregunta legítima que la gente se hace hoy día es, si no son capaces de producir y entregar gas a un precio razonable, ¿qué va a pasar cuando quieren hacerse cargo, por ejemplo, el caso que con el proyecto de ley que en la práctica busca terminar con la salud privada? ¿Qué va a pasar con eso? ¿Se van a hacer cargo? ¿Cómo lo van a hacer? ¿O cómo lo van a hacer si pretenden administrar las platas de las pensiones de los chilenos? Pero no solo estas reformas, además esta polémica complica la reforma tributaria en tiempos en que el gobierno espera retomar las conversaciones para un segundo intento y un nuevo pacto. Todos los modelos para el desarrollo económico que hemos propiciado han sido en colaboración público-privada y tenemos buenas experiencias y malas experiencias en Chile respecto a lo público versus lo privado, ¿no? Crisis ISAPRE demuestra un fracaso de un modelo de negocios privado, por ejemplo. Yo llamaría no sobre ideologizar, además sin fundamento, el debate de la reforma tributaria a partir del piloto del gas para Chile. Cuando ya la ministra Vallejo nos reclama porque estamos ideologizados, es como ya demuestra, le pone la lápida, por decirlo de alguna forma, a este plan que significaron la pérdida de centenares de millones de pesos. Polémicas entre el gobierno y la oposición. Mientras tanto, ENAP sigue en fase de desarrollo de negocios y ya dejó atrás el piloto que operó hasta diciembre pasado. Y ya tendrían contratos con distribuidores locales en otras regiones del país para ingresar como minoristas, asegurando que agregarán competencia al mercado. 8:23, vamos a un resumen de otras noticias. El proyecto de sueldo mínimo será discutido durante esta jornada en su tercer y último trámite constitucional. La iniciativa, recordemos, fue aprobada en el Senado y contempla un aumento paulatino en el sueldo mínimo para llegar a los 500.000 pesos en 2024.
La primera subida sería durante este mes, pasaría de los 410.000 actuales a 440.000. En septiembre debería llegar a los 460.000 y finalmente alcanzaría el monto acordado de los 500.000 pesos en julio del próximo año. Este proyecto, recordemos, contempla además un subsidio para las pymes, para apoyarlas en este proceso de transición. Y en otro tema, la Corte Suprema definirá este lunes su posición respecto a los proyectos para hacer cumplir su fallo sobre las ISAPRES. Se espera una reunión que sea definitoria en este sentido. En este pleno, que está programado para las 14:30 horas, los integrantes de la Corte tienen que analizar los dos proyectos que actualmente están en el Senado y que plantean una fórmula para hacer cumplir el fallo contra las aseguradoras privadas. Estas iniciativas que serán revisadas son la ley corta que presentó el Ejecutivo hace algunas semanas atrás y otra propuesta alternativa promocionada, entre otros, por los senadores Matías Walker y Jimena Rincón. Y hoy día comenzó una nueva versión del reconocido Cyber Day. Esta instancia, organizada por la Cámara de Comercio de Santiago, empezó a las 0 horas de este lunes y se va a extender hasta las 12 de la noche del miércoles 31. A través de la página cyber.cl se podrán revisar los descuentos agrupados de las casi 800 marcas que participan. En el sitio web, además, hay acceso a una serie de recomendaciones de la organización para evitar caer en estafas a la hora de comprar. Y en materias internacionales, les contamos que la Casa Blanca ha anunciado un acuerdo preliminar, al menos, que permitirá votar si es que se eleva el límite de deuda pública de sus arcas fiscales a través de un punto de prensa. El presidente Joe Biden confirmaba un proyecto conjunto entre el Ejecutivo y el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy. Iniciativa que será votada en los próximos días y que se venía negociando desde hace 3 semanas. El acuerdo alcanzado era crucial para evitar los efectos de la deuda pública impaga por el fisco y así reducir el riesgo de una crisis en el país. Este acuerdo es una buena noticia para el pueblo estadounidense. Creo que lo verán. El acuerdo evita la peor crisis posible y un incumplimiento por primera vez en la historia de nuestra nación. Una recesión económica, cuentas de jubilación devastadas, millones de puestos de trabajo perdidos. También protege las prioridades clave, los logros y los valores por lo que los demócratas del Congreso y yo hemos luchado mucho. Bien, y vamos a ir a otro tema para revisar los números que ha dejado el rendimiento de los multifondos en el último mes, cuando ya estamos cerrando mayo. Ha habido una incertidumbre a nivel internacional que ha ido golpeando a los multifondos, al menos a 4 de ellos, además de la persistencia de la inflación global, como los principales factores que detectan los expertos para el resultado de los fondos de pensiones en mayo de 2023. Según el boletín que elabora CIEDES, de la Cámara Chilena de la Construcción, se observan resultados negativos para todos los multifondos, salvo el más riesgoso, el fondo A, con variación de 0,09%, en todo caso muy cerca de una variación nula. El fondo B, en tanto, cayó 0,32% y el fondo C, de riesgo moderado, presenta una caída superior al 0,4%. Los invito a que escuchemos qué dijeron desde CIEDES respecto al análisis en estos resultados. Con cifras al 24 de mayo, solo el fondo A anota un resultado levemente positivo del 0,09%, mientras que el resto de los multifondos todos anotan pérdidas. De este modo, en el periodo de enero-mayo, todos los multifondos muestran resultados negativos. Durante este último mes, en el caso de los fondos de mayor riesgo, estos se han visto afectados por resultados mixtos en los mercados internacionales, predominando las pérdidas de China. No obstante, a nivel local hemos observado ganancias a nivel del IPSA y un comportamiento estable del dólar. Por su parte, en el caso de los fondos más conservadores, a nivel local hemos visto un alza en las tasas de interés ocasionada probablemente por la incertidumbre a nivel local, si bien la inflación muestra por primera vez valores inferiores a 2 dígitos. Bien, nos vamos, 8:28. Ya cerramos Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. En minutos empezamos Noticias Express aquí en CEN.